Antes de comenzar y debido a la naturaleza de los crímenes de este asesino, recomiendo discreción a quienes me escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato, que algunas personas pueden encontrar ofensivas. Por favor, no lo escuchen o tengan precaución con personas menores de 13 años. Y soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y gracias por la paciencia a las 10 personas que me escuchan, pero el Osvaldo se hacía el del rogar. Te creas. Pero bueno, nos acompaña el buen Osvaldo Luna. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias, mi estimado Memo. Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos. ¿Hiciste la tarea? Claro. De última hora, digo, como buenos recuerdos de la época estudiantil. Pero sí traemos nuestros apuntes ya bien listos. Bueno, yo también última hora, como siempre. Pasándonos los apuntes, ¿no? A la mera hora. Sí, pásame las dos. Bueno, pues vamos a comenzar y continuar con los asesinos múltiples. Un guardia en la prisión comentaba alguna vez al agente del FBI, Robert Ressler, que Richard Speck una vez capturó un gorrión y lo domesticó, llevándolo en el hombro con un hilo atado a una de sus patas. Como no se permiten los animales domésticos en la prisión, uno de los guardias le dijo a Speck que se deshiciera del pájaro, pero Speck no obedeció. Después de varias discusiones, el guardia le dijo a Speck que si no se deshacía del pájaro, lo meterían en la celda de aislamiento. Al oír esto, el prisionero se acercó a un ventilador y echó el pájaro. El ventilador quedó destrozado. Y el guardia sorprendido le preguntó, ¿por qué has hecho eso? Pensé que te gustaba el gorrión. A lo que Speck contestó, sí me gustaba, pero si no es mío, no es de nada. Vamos a hablar de Richard Speck, que es mejor conocido como el asesino de las enfermeras. Richard Speck nació el día 16 de diciembre de 1941 en Kirkwood, Illinois. Formaba parte de una familia numerosa de 8 hermanos. Si tienes un dato diferente en tu tarea, me dices, güey. No, adelante. Yo te escucho primero. Formaba parte de una familia numerosa de 8 hermanos, la que él era el séptimo hijo. Su vida había transcurrido con normalidad hasta la muerte de su padre Benjamin, cuando él tenía 6 años, y a partir de este punto empezó a comportarse de manera distinta. Su madre, Mary Margaret, tenía que mantener a 8 hijos completamente sola, y así que cuando en 1950 conoció a Richard Lindbergh, su padrastro, no dudó en casarse con él. Quizá, no fue la mejor elección, porque este vendedor de seguros no resultó ser algo que a ellos como familia. Su padrastro era alcohólico y violento. Generaba disputas en las que la madre acababa casi siempre con alguna marca en el cuerpo. Richard no soportaba a su padrastro y empezó a odiarlo. Por suerte para ellos, este los abandonó cuando él era un adolescente. Y además de las escenas de maltrato que tuvo que soportar, pues este niño estaba con los 3 años tuvo un flujo sanguíneo al cerebro. A los 5 años sufrió un accidente al golpearse en la cabeza con un martillo de carpintero mientras jugaba. A los 10 años se cayó de un árbol y estuvo inconsciente a los 90 minutos. Al año siguiente, a los 12 años, corrió por la calle distraído, se dio un fuerte golpe en la cabeza con la barra de hierro del toldo de una tienda. A los 14. O sea, suena como la infancia de cualquiera de nosotros o una serie, una Comic Con actual, ¿no? Ya sé, aparte, ¿qué pasó con el Daniel? Y mis hermanos también. Yo soy el normal, imagínense cómo están los demás. A los 14 años se cayó de la bicicleta y de nuevo de un árbol y una vez más perdió la conciencia. Su infancia de maltratos y todos estos accidentes en la zona de la cabeza pudieron dejar a Richard una huella de una personalidad que lo impulsaba a cometer delitos y lesiones. Las drogas y el alcohol, tampoco ayudaban porque él empezó a consumir de años. Jamás acabó los estudios y su aprendizaje fue el aprendizaje de la calle. Se dedicó a delinquir y desde muy pequeño fue engrosando variopinto historial policial.
que había delitos de poca monta con trabajos como basurero, camión, carpintero, granjero. Y bueno, tampoco ayudaron la infinidad de peleas en las que se metía de adulto. Una de ellas ocurrió dentro de robo. La policía fue a apresarlo y el delincuente se resistió y lo golpearon 8 veces en la cabeza con una barra de hierro. A partir de aquí comenzó a sufrir fuertes jaquecas que solo podía apaciguar con alcohol. Suena como salir de un día de trabajo. Normal. Si te dedicas a atención al cliente. No lo haga, compa, no lo haga. Esto era un arma de doble filo porque el alcohol lo volvía soberbio e irascible. Cito, empecé a pensar que la gente me maltrataba sin ton ni son. Y esto lo dijo durante un interrogatorio. Solo podía contener esa ira estando sobrio, porque cuando estaba ebrio su comportamiento violento se disparaba. Y esta es una de las características de los asesinos múltiples, a diferencia de los asesinos en serie. Los asesinos múltiples sienten que todo el mundo está en su contra y son maltratados por todos. Son narcisistas, pero como les mencionaba en el episodio de los tiradores escolares, que hay dos tipos de narcisismo en los asesinos múltiples, y los asesinos múltiples se encuentran como en un tipo de narcisismo. Eh, Dos profesores de la Universidad de Iowa, Grison y Herlick, proponen una teoría en la que se define la personalidad narcisista como un modelo de espectro narcisista, es decir, no es solamente una línea, sino un espectro, varias características. Lo que plantean es que existen dos tipos generales de personalidad narcisista. En la primera, el individuo está orientado hacia la consecución del dominio y el control en las relaciones. Es un narcisismo dominante o grandioso, y se define por un sentimiento grandioso de sí mismo que lo lleva a actuar sin miedo en la consecución de sus metas. El segundo tipo, la segunda clasificación narcisista, el sujeto está orientado a evitar y protegerse de las ofensas de su autoestima. Es un narcisismo defensivo. Más o menos. Debido a que se siente vulnerable cuando percibe que sus deseos y necesidades no son adecuadamente tomados en cuenta por los demás. Bueno, en este concepto ambos tipos comparten el sentirse superiores a los demás. Al final del día ambos son narcisistas. Un sentido de gran importancia y de considerar que sus necesidades son algo prioritario. Exactamente, algo pues importante por encima de los demás. Y esto implica que se sienten con este derecho a que los demás tienen que ceder ante sus deseos. Aquí lo importante es que la expresión de este narcisismo cambia porque conlleva formas de actuar diferentes. El narcisista dominante o grandioso, que es el que podríamos nosotros llegar a conocer, actúa de manera descarada y exhibicionista, o sea, tiene un orgullo desmedido y mucha arrogancia. Y él procede en consecuencia para satisfacer sus ambiciones. Lo hace, digamos, de manera directa. Mientras que el tipo defensivo, que es el que tienen muchos asesinos múltiples, se siente vulnerable y actúa con resentimiento e ira hacia las amenazas de su autoestima. Entonces, este asesino sentía que todo el mundo lo estaba haciendo menos, todo el mundo lo maltrataba, todo el mundo lo rechazaba, pero a su vez él sentía que lo que él quería hacer, o sea, sus deseos y necesidades seguían siendo una prioridad. Es decir, seguía siendo un narcisista al final del día. Pero a diferencia de lo que nosotros conocemos como narcisismo, puede ser un narcisismo a la defensiva. Hay muchos argumentos al respecto sobre las conductas de estas personas, digo, y yo creo que obviamente tú tienes como el dominio más del tema, ¿no? Pero digo, ahondando un poquito, me llamaba mucho la atención lo que mencionabas sobre cómo tenían esas vivencias desde su infancia, cosas que a lo mejor para muchos pueden ser en cierto punto normales o que puede vivir cualquier persona con su familia o algo, pero realmente podemos pasar por alto el daño que se le va construyendo a lo mejor a la persona, ¿no? Mencionan, por ejemplo, en el caso de Richard Speck, todas esas traumas, los golpes, como que mucho golpe en la cabeza. A veces a lo mejor hasta nosotros bromeando decíamos, es que el hermano se cayó cuando era chiquito, se golpeó muchas veces en la cabeza. Insisto, nosotros lo podemos transportar a nuestras vivencias diarias sin saber que le pudiéramos estar ocasionando
un daño a la persona y tener en potencia algunas conductas como las que se describen aquí. Sí. De hecho, digo, sí hay algunos estudios que hablan de que si hay algún daño en la cabeza, sí puede haber ciertas características posteriores. Pero bueno, eh, ya lo vamos a ver, digo, más Sí, adelante sí, con sí. los asesinos en serie. Pero es bien importante tomar en cuenta, igual para este tipo de asesinos, que las conductas que ellos tienen es una cuestión factorial. Vaya. Es decir, si bien, digo, aquí estamos viendo que su infancia no era como la más divertida o la más adecuada, por decirlo de alguna forma, Hasta pues, cierto punto puede parecer normal. Digo, es la parte a lo mejor en la que muchas veces podemos pasar por alto ciertas conductas ajá, porque creemos que es normal, ¿no? Yo creo que es de las cosas que más me llaman la atención en ese tipo de temas, del saber, digo, ya lo veremos más adelante, ajá, sí, pero sí. saber en qué momento parte del ser una infancia normal y ser un niño a lo mejor nada más Ujú. hiperactivo, a que ya empieces a mostrar conductas más preocupantes. Ya Exacto. andaremos Sí, sí, más sí. el tema. No, de hecho, como dices, hay una cuestión normativa de comportamiento, como nada más. Primero, digo, relaciona al rollo del ser humano, es decir, hay algunas cosas que funcionan normalmente a ciertas edades, pues sí, puede que, como sabes, esto, pues normal, pues es que se pegó de chiquito, pues se pegó, ¿no? Vaya. Y esto no quiere decir que se vaya a hacer un asesino si se pegó en la cabeza, o Le sea, prendió fuego al sofá. bueno, que una de Son las, niños. ándale, no, que una de las, una de las Características. características, Piromanía. la piromanía en los La tarea mía. Estaba esperando a ver dónde dice algo que tengo ya que apuntado, hombre. pero esa es la tríada de McDowell, que De dice que es McDonald's. la piromanía, la enuresis, eh, Análisis y la crueldad animal. Son las exactamente. tres principales características. Porque, insisto, no quiero sonar repetitivo, pero si te fijas, las tres, pues digo, a diferencia a lo mejor de la enuresis, pudieran ser características en cierto punto. Muchas familias lo pueden incluso hasta defender. El decir, bueno, pues le prendió fuego a la alfombra. Me estaba asustando, créeme, cuando estaba leyendo las características porque decía, hermanos sean asesinos sencillos, asesinos múltiples. Y yo aquí burlándome de ellos dije, no vaya a ser la de malas, Ah, ¿no? no, Pero prenderle fuego a la alfombra, matar, no es lo mismo matar una cucaracha, desde luego, que a lo mejor ya mamífero. disfrutar, Ajá. exacto, No, y ¿sabes? disfrutar más bien como que esa es Disfrutarlo. y digo, esas características que mencionas, perdón, de McDowell, son de un asesino en serie. En serie, sí, 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 hay que... Porque los asesinos en serie, a diferencia de los asesinos múltiples, traen rasgos de psicopatía. Los asesinos múltiples son como más sociópatas que psicópatas, pero no quiere decir que estén exentos de tener este rasgo de personalidad, es muy importante. Sí, es Digo, muy delgada la línea. sí, y digo, y sí lo vamos a ver más adelante, o sea, digamos, más a profundidad, por decirlo de alguna forma, No, con las características. tema ahí. Pues sí. Bueno, a Richard Speck, a los 20 años, se casó con Shirley, una joven de 15 años con quien tuvo una Robbie Lynn. Lynn. Y parecía una familia normal, pero bueno, Richard sentía una especial como animadversión por las mujeres, al punto de divorciarse de su esposa. Él tenía como esta especie de huella anémica, se le dice, de psicología o trauma, de alguna forma. A mí se me hace muy fuerte esa palabra, pero bueno, tenía un trauma del segundo matrimonio de su madre que le amargó la vida de alguna forma. Entonces, y ya, bueno, la gran multitud de accidentes que tuvo, que vimos, y bueno, la infancia que tuvo, pues hicieron que germinara como una misoginia que ya no podía controlarla de alguna forma, ¿no? Por decirlo. Y con 18 años le pegaba a su mamá a él, luego maltrataba a su esposa, y luego tenía peleas enfermizas de celos con su esposa también. Rasgo que hoy en día puede ser normal. Es un rasgo de... eh, bueno, es un tema muy Es, delicadito es muy... Sí, sí, sí. y muy,
complejo. Muy, muy delicado, muy complejo, pero que desafortunadamente, digo, sin salirnos del tema y entrar en otras cosas, Ajá. aspectos, pero que es hasta cierto punto normal que escuches de personas golpeadoras, ¿no? Parejas golpeadoras en este caso. Digo, no está, pues, o sea, que sea que sea normalizado no quiere decir que esté bien, Que o esté sea, exacto, o exactamente. sea, no es una cuestión de No, no, normalizar me el hecho. refiero a que es común. Y es triste decirlo. Sí, 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 o sea, no, Es no común es, escuchar, pero que no sea en el caso para ustedes cercanos, pero digo, a lo mejor compañeros de trabajo, ajá, amigos, ¿sabes? Que dicen no sé, en algún punto alguien pierde la cabeza y se va a los golpes, ajá. ¿sabes? Algo, insisto, que hoy en día puede ser Sí, pues una carencia como de autocontrol exacto. y una expresión, digamos, que nada más va en función de la violencia, vaya, que no hay otra forma de expresar esa frustración, Era- digamos, de alguna que forma. hasta cierto punto era normal que se desahogara. No, no, no. Digo, no era la forma, obviamente, pero sí tenía percepción, digo, vamos a ver más adelante. Bueno, y bueno, maltrataba a su esposa, bueno, a su mamá incluso, y, y en una ocasión confesó a un amigo suyo que mataría a su esposa. Cito, aunque sea lo último que haga en la vida. Bueno, su esposa lo abandonó a principios de 1966 y su comportamiento violento pues intensificó. Para él este fracaso en su matrimonio era solo otro ejemplo de que el mundo lo rechazaba porque él tenía esta percepción de rechazo ¿no? Y bueno, después de la separación decidió él salir en busca de problemas porque él necesitaba liberar esa ira. Pero la forma que él tenía de liberarla pues era con violencia. Él no tenía otra forma él de liberar esta ira, ¿no? Entonces, en un bar se peleó con otra persona eh, y Speck sacó una navaja y lo apuñaló. Estaba peleando, ¿no? Y aquí empezó él de alguna forma como a cruzar esta línea, o sea, a ir en esta escalada de violencia y no tenía nadie en su vida que pudiera, digamos, ayudarle y acudió a su madre para que lo apoyara, ¿no? Y su mamá contrató un abogado y este abogado exitosamente marcó el apuñalamiento en el contexto de una pelea de bar y el cargo de asalto se redujo a una perturbación de paz y nada más lo multaron con $1000. Qué culero. Era 1966, pero aún así, ¿no? Y esto, bueno, solo hizo que él pues tomara valentía para continuar en esta escalada de violencia. Después, 2 meses después, robó 70 cartones de cigarrillos de una tienda. Luego los intentó vender en un estacionamiento. Y bueno, al ver que venía la policía o al enterarse que venía la policía, se las arregló para deshacerse de los cigarros y huir antes de que llegara la policía. Se emitió una orden de arresto, pero él, fíjate, el pensamiento que él tenía era, este pensamiento es bien propio de los narcisistas, que sean pasivos o activos, bueno, ya sea la diferente clasificación que tenía, ¿no? Pero esta es una característica del narcisismo. A él le preocupaba que la policía y los tribunales pudieran guardarle rencor personal después de no haberlo encarcelado por el apuñalamiento. Si lo atrapaban, lo arrojarían a la cárcel y decidió huir de la ciudad el 9 de marzo de 1936. O sea, él pensaba que la policía ni al pedo con él. Digo, por ese apuñalamiento. Pero él en su mente narcisista pensaba que la policía lo tenía como objetivo a él cuando ni al caso. El más buscado del país. Exactamente, o sea, el narcisista sí tiene esta característica de pensar que todo es para él. Todos piensan en él, bien o mal, ¿eh? O sea, que todos lo persiguen a él, que todos lo odian o todos lo aman, o De etcétera. hecho, sí, digo, me llama la atención, perdón que te interrumpa, pero Sí. ¿cómo podemos de cierta manera enfatizar esa diferencia a lo mejor entre lo que viene siendo el narcisismo de la persona con el que se sienta rechazado con la sociedad? O sea, ¿cómo puede sentirse tomado en importancia con ciertos aspectos, como en este caso la Ujú. policía, pero que siente el rechazo con la sociedad? Esa parte, fíjate, me llama la atención, digo, no, no, no es el... Es que lo que pasa aquí
este perfil, digamos, de comportamiento, es que l- nosotros somos un reflejo, o vemos como reflejo a la sociedad donde vivimos, ¿vale? Es decir, si nosotros estamos dentro de un círculo social, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque lo mencionaba yo también en la parte de los asesinos de familias. Eh, hay una percepción que tiene la persona sobre cómo es percibido por por su familia, por la sociedad, por sus compañeros de... Entonces, esa percepción que él refleja de dicho social, la que él tiene interiorizada de alguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esta persona está, por ejemplo, en su salón de clases, y en su salón de clases, pues hay algún bully y lo baja y le... Que tú eres... Es un bullying, ¿no? Él, él no solamente, por ejemplo, él no ve al atacante o al bully como atacante. O sea, él no genera odio hacia el atacante solamente. Él genera odio hacia todas las personas que están alrededor. Porque todas esas personas, desde su punto de vista, lo ven a él como espejo, como güey. Él no ve que el bully está bulleándolo porque él sea un güey. No, él ve que todos los que están ahí lo ven como un güey. O sea, no sé si me estoy dando a Sí, entender. sí, sí. O sea, esa percepción que él tiene social es, no va solamente en función de una persona u otra, sino de todo el contexto social donde él está. Y todo el contexto social para él es el que le está, digamos, atacando. No sé si me estoy dando a Sí, entender. Y esto funciona con ciertos lugares donde él está dando, si lo quieres ver de alguna forma. Más adelante o vamos a verlo. desarrollándose Desarrollándose. socialmente, por decirlo de Exactamente. alguna manera. Este es uno de los gatillos que tienen o de los puntos, digamos, de cumbre Claro. de violencia que tienen los asesinos múltiples, a diferencia de los asesinos seriales, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Que la diferencia es que el asesino múltiple llega un momento, digámoslo así, o sea, un evento que ya hace que explote, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿no? Pero explota no solamente con quien le está haciendo un daño directamente, Con sino, los que participan. no, aunque no participen, pero con quienes él considera están viéndolo mal Claro. o viéndolo como el pinche rechazado o con quienes él considera que lo rechazan y demás, ¿no? Y esa es los asesinos en serie, ¿no? Ellos sí tienen una una premeditación que me estoy leyendo, güey. Ya hizo este efecto del café, amigo. Sí, claro. Y eso que no estoy leyendo, no mames. Una premeditación Premeditas. porque tienen un rasgo psicópata de psicopatía. Entonces, ellos es otro tipo, que bueno, eso no vamos ahorita, pero sí es otra característica que tiene. Rasgos. O sea, Exactamente. créeme que digo, empatizo a lo mejor mucho en ese tipo de preguntas, porque digo, parece chiste, ya como dirán por ahí, parece chiste, pero es anécdota de que son situaciones en las que podemos estarla viviendo todos los días. Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida fuimos o bullying o fuimos bulleados. Y si ahorita nos ponemos como que a analizar de manera, pues ya a fondo, tenemos, yo creo que hasta la fecha algún compañero que nosotros se nos hace a lo mejor gracioso decirle algún comentario que no precisamente pueda ser ofensivo, pero que en el fondo para él lo sea. Sí, sí, Y claro. estamos construyendo y siendo partícipes, por eso te preguntaba esa diferencia, estamos siendo partícipes de ese, híjole, no sé si llamarlo bullying, pues sí, de manera indirecta, insisto, o sea, lo que decimos es, se normaliza mucho este tipo de acciones o este Claro, tipo de conductas cuando no sabemos realmente qué claro, daño podemos causar. claro, Y a lo claro. mejor suena, digo, algo muy trillado o extremista, pero puede ser, digo, estas personas, todos estos tipos de asesinos se construyeron una sociedad muy parecida a la de nosotros. Y lo más frustrante o preocupante es que siempre se dice lo mismo, nunca esperaron de esa persona que fuera a reaccionar de esa manera, pero adelante, Creo amigo. que esa es la palabra. O sea, bueno, no la palabra. Una de las diferencias. El asesino múltiple sí reacciona. O sea, sí establece una Sí, reacción ante ese rechazo. El asesino el serial no. serial no tiene una característica, no El recuerdo, asesino serial sí se le actúa con llama premeditación. máscara, digo, no me encuentro por aquí en mi tarea,
Pero tiene una definición, máscara de no me acuerdo qué sea. Pero que son personas que siempre, o sea, les puede estar molestando y siempre van a reaccionar de una manera riéndose, tranquilas. Ajá. Tranquilas hasta que, como tú lo mencionas, va a explotar están ya ahí ebulliendo dentro de y Y nos va a sí, cargar la ya chingada a todos, en pocas llega un palabras. momento en el que precisamente ya... Y ese momento, ese momento de, digo, coloquialmente, a lo mejor de explotar o de reaccionar, o ese momento cumbre de violencia, se le dice masacre íntima. ¿Por qué se le dice masacre íntima? Porque es íntima para él. La Sí, no, no vayan percepción... a pensar que es escenas. Este, No. no, o sea, No. es íntima para él porque él está internando, interiorizando ese rechazo, pero que él percibe por parte de todo ese nicho social donde él está. Por eso cuando los tiroteos en las escuelas, como ese lugar es donde dieron ese rechazo, ellos van Ahí y... huyó. Exactamente. O sea, ellos... Escuchen su capítulo, perdón, la masacre de Columbine está buenísimo. Ah, sí. Tienen que La verdad escucharlo, sí ahí está lo buenísimo. tienes en el canal de podcast. Está buenísimo, de verdad, yo lo iba escuchando esa vez en el carro y no quería llegar al trabajo. Hasta le vas frenando así como de que, no, espérate, todavía le faltan 15 minutos. Escúchenlo, de Sí, verdad, no. muy bueno. Gracias por la promoción. Mención no pagada. Mención no pagada, pero nada, sí está chido. Está interesante. Y el detalle aquí es que, bueno, van a la escuela, tirotean la escuela, pero ¿por qué se fue el lugar donde ellos sintieron el rechazo? O sea, por ejemplo, bueno, hablando de Columbine, que nos estamos a lo mejor desviando, que ellos no llegaron a dispararle a quienes les hicieron daño directamente, sino dieron parejo, pero en ese nicho, en esa masacre íntima para ellos. ¿Sí me Sí, sí, explico? sí, ese espacio. Ese espacio fue su espacio de rechazo para ellos. Por eso pasó. O sea, por eso pasó así. Y así pasa, digo, con los asesinos múltiples que atacan donde ellos sienten que fueron rechazados o, sí, o bulleados o etcétera, ¿no? Y que no recuerdo si fue en ese mismo capítulo que mencionaba que hubo dos o tres personas así, no sé, digo, al azar que posiblemente en algún punto fueron medianamente amables Ajá. o no tan agresivos como los otros y creo que les avisaron, no sé si fue en ese capítulo donde lo mencionabas, que les avisaban así de, oye, ¿sabes qué? Vete conmigo, mañana no vengas a la escuela porque va a haber un desmadre. Ah, No sí. recuerdo, Sí creo fue que sí ese, fue ese, creo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Y son esos puntos en los que tú dices, bueno, ¿cómo los elige, no? ¿Tú a quién elegirías? No, Güey. no. Y está hermano aquí, ¿no? Sí, ¿a quién elegirías tú para decirle, sabes que mañana vengas al trabajo, güey, porque no sé, Porque, sabes componer la cafetera y va a valer madre todo el show aquí? No, no, no. Sí, realmente, bueno, es un tema que a mí no domino tanto, soy honesto como amigo ah, Memo, no, no pues domino tampoco. tanto, pero pues sí hemos tenido ahí algunas lecturas, círculo de lectura, Por cierto, por cierto, hemos tenido algunas lecturas compartidas donde realmente son temas que a todos nos pueden interesar. Y repito, si los analizas, perdón, de manera abierta, te das cuenta de que son conductas de lo más normales y esa es la parte cumbre para, al menos a mí en lo personal, de ver dónde parte una persona que a lo mejor nada más vaya a evolucionar con ciertos traumas o ciertos estigmas mentales a uno que de plano sí ya se vaya por la vía de tiroteo, masacre o algo. sí, no, y esto es una cuestión, eh, insisto, multifactorial. O sea, no es que si te pegas en la cabeza ya. O si tienes algún trastorno mental, ya. Tienes. Mi mamá me pegaba mucho, ¿no? Mi papá siempre fue muy rudo. Nah. Sí, o sea, es multifactorial, pero todo tiene que ver con este desarrollo de personalidad que se va creando en la persona, valga la redundancia. Pero bueno, obviamente hay nichos donde sí hay a lo mejor un desarrollo dentro de una escala de violencia, o sea, un lugar violento, y aparte le pegan, o sea, aparte lo madrean en su casa, aparte sale en la calle y pues también violencia, o sea, sí puede ser de un caldo de cultivo, por decirlo de alguna forma, para crear no un asesino, pero una persona violenta, eso sí. Claro. Pero hay una cosa bien interesante que es que también si lo tienen la oportunidad de verlo en el capítulo de los asesinos múltiples, es que hay
siempre hay una justificación moral para esta violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Una justificación adaptativa. Por ejemplo, si hay una persona que vive en un lugar violento, pues él se tiene que adaptar a ese lugar violento para poder sobrevivir. Porque si de otra forma, obviamente si vas a otro lugar que no es violento, pues ya no estás adaptado y ya no es normal y ya estás a lo mejor incluso cometiendo crímenes. Pero en tu nicho, si estás en un lugar, vives en un lugar violento, pues no te queda a veces de otra que ser violento para poder sobrevivir y ahí está normalizada la violencia. O sea, ahí hay una justificación moral en ese lugar, obviamente, para ser violento. Entonces, digo, sí es un tema Sí, también, ¿no? Pues adaptarte ajá, al exactamente. entorno, ¿no? En cierto Exactamente. sentido. Ujú. Pues sí. Bueno, mientras la policía lo buscaba, abordó un autobús que se dirigía al norte, ciudad natal, en Illinois, dejando atrás a la mayor parte de su familia, sus largos antecedentes penales y una orden de arresto pendiente, pero su nuevo comienzo, rápidamente, pues bueno, se agrió. Consiguió un trabajo como carpintero, pero lo perdió, se acostumbró a faltar al trabajo y pues se la pasaba piando, la neta. Bueno, bebiendo en el bar para los que nos escuchan de otro país. Fue rápidamente conocido. Estamos entre los 250 podcasts más escuchados en Chile. Gracias. Los 10 que me escuchan. Que no me escuchen. Y bueno, fue rápidamente conocido como un personaje sórdido y peligroso y con el paso de los meses estuvo a la altura de esa reputación. O sea, ya lo conocían. Lo conocieron muy rápido, pero su fama lo. Justo después de la medianoche, el 2 de abril de 1966, irrumpió en la casa de Virginia Harris, una mujer de 65 años, mientras buscaba en la casa vacía, de que escuchó a Harris regresar de su casa, perdón, a su casa, corrió a la puerta principal y agarró a la mujer, le puso un cuchillo en la garganta y amenazó con matarla si gritaba. Harris accedió e intentó razonar con Speck, pero este no fue receptivo. Llevó a Harris al dormitorio y le ordenó que se quitara la ropa antes de agredirla sexualmente. Luego la ató y huyó. Harry se las arregló para liberarse y llegar al hospital donde reportó el crimen y describió a su asaltante. Aquí no pasó nada. O sea, vaya, lo escribió y ya, salió con la suya, por decirlo de una forma. El 12 de julio recibió una asignación en un barco petrolero y empacó sus cosas y condujo al muelle solo para descubrir que el trabajo podía. Sin otra opción, regresó a la sede del sindicato sin suficiente dinero para pagar una habitación, pasó la noche en una banca del parque afuera de las instalaciones del sindicato. Al día siguiente se sentó afuera por horas esperando a que se abriera otra posición de marinero, pero a medida que el día avanzó, no hubo trabajo y su estado de ánimo se tornó. Estaba furioso con la Unión Marítima Nacional, con su familia por abandonarlo, con el mundo por su pobreza y su suerte en la vida. Se sintió atrapado por sus fracasos y sus opciones pues cada vez eran más escasas. Al final de la mañana, con temperaturas cerca de los 40 grados, caliente de nuevo, la, No te frus- dejan entrar ahorita a ningún lado con esa temperatura, ¿eh? no, la frustración de Speck finalmente se desvanecía. Renunció a conseguir un trabajo de marinero y se fue a la taberna cercana y empezar a beber. Mientras bebía, reflexionaba sobre la rabia y el desánimo que empezaban a abrumarle, y solo había una forma que conocía para expresar estas emociones. Era con violencia. Más tarde, esa noche, mientras caminaba entre los bares, vio a May Hopper, de 53 años. Speck hizo algunos avances incómodos hacia Hopper, quien trató pues de mantener su distancia ante este vato, que era 30 años más joven. O sea, estamos hablando de que aquí el señor tenía 23 años. Speck estaba furioso por. Nuestra edad, amigo. Sí, claro. Los añillos que son. Speck estaba furioso por este rechazo. Entonces le puso un cuchillo en la espalda cuando ella iba saliendo del bar y le dijo que iban a tomar un trago juntos. Hopper, congelada por el medio, pues por el medio, por el miedo, Miedo. accedió y le dijo que no iba a hacerle daño, que solo quería hablar. La llevó, pues toda temblorosa y presa de pánico a la habitación que él, porque, perdón, previamente, no lo mencioné, él le pidió dinero prestado a su cuñado, al esposo de su hermana, para rentar una habitación que casi sí gastó todo en pisto, pero sí rentó una pinche habitación en una posada.
Bueno, la llevó a la habitación de la posada, donde la sentó en la cama y le ofreció una cerveza. Ella, entonces él le hizo una serie de preguntas a ella como raras, ¿no? Le dijo que si le preguntó si tenía hijos, si le gustaban los hombres jóvenes, si se acostaría con él, voluntariamente, obvio. Y pues, eh, en este proceso, digamos, de cuestionamientos que le hizo, al parecer no solamente estaba buscando una víctima de asalto, o sea, propia mente violenta, extraña y bizarra, buscaba a alguien que simplemente lo aceptara mientras el mundo lo rechazaba. Hopper pues trató de hacer lo que él quería para pues no hacerlo enojar. Incluso dijo, bueno, sí me voy a acostar contigo, ¿no? Pero Speck no le creyó, así que la llevó a la cama y la violó. Después revisó su bolso y encontró una pistola calibre 22 y la tomó para sí. Se la quedó. Y bueno, ya ahora tenía un cuchillo y una pistola. Llevó a Hopper de vuelta a la calle y le dijo que se reuniera con él más tarde esa noche en el bar y amenazó con matarla a ella y a su familia si lo dejaba plantado o le contaba a alguien lo que había pasado. Era apenas, digo, estamos hablando que eran después de las 8 de la noche, o sea, era temprano. Y Speck no estaba satisfecho con este daño que ya había hecho. Para él la noche aún era muy joven, tenía más cosas que él quería hacer. Reunió el suficiente valor para hacer lo que siempre había querido hacer, vengarse de la gente que lo odiaba. Él creía que lo odiaban, no sé, ya lo hablamos ahorita, o sea, ese era su pensamiento. Sí, sí, sí. Recogió, recogió su cuchillo de casa y se puso un traje negro, luego salió de la habitación y caminó en dirección a la sala de contratación de la Universidad del Norte de Michigan. Las cosas se habían enfriado para las 11 cuando Richard Speck se acercó al salón a 2 kilómetros de la taberna. ¿Qué es lo que te estaba diciendo ahorita? Ese lugar a donde él se dirigía ya para, pues, digamos, para ya vengarse, Era un espacio. era su espacio íntimo de venganza. Era una escuela como la estancia de Columbine, pero era su espacio íntimo para tomar venganza. Pero Sí, obviamente para llegó y desfogar. hizo 2 horas de camino y como que ya llegó y como que ya no, como que se enfrió, por A decirlo la de alguna de, ¿a forma. qué venía? Sí, sí, porque pues iba caminando, o sea, Así, no tenía. no mames. Entonces, cuando llegó, Speck tenía otro destino ya en mente y vio una fila de casas al otro lado de la calle. Sabía que muchos de los residentes eran estudiantes de enfermería del Hospital Comunitario de South Chicago. Caminó hasta el callejón que estaba detrás de las casas y se acercó a su objetivo, el 2319 de la calle 100 Este. A diferencia de las otras casas, las luces del interior estaban apagadas, las enfermeras ya estaban dormidas, pues ya enfermería eran. Speck usó una navaja de bolsillo para abrir una de las ventanas de la casa y entrar y abrir la puerta trasera. Entró en una oscura y tranquila casa con un cuchillo y una pistola. Tenía un cuchillo y una pistola, ¿no? Se dirigió a la puerta del primer dormitorio. Dentro de la habitación había dos estudiantes filipinas de intercambio de veintitantos años. Corazón Amurao y Perlita Gambullo. Amurao estaba dormida en su cama mientras Gambullo recitaba sus oraciones nocturnas cuando escucharon 4 golpes silenciosos en su puerta. Amurao no pensó pues que esto fuera raro, vaya, estás en tu casa, güey, si están tocando la puerta del cuarto, pues raro, ¿no? Vives con roomies, Y nunca quiere que muevas el carro. pues sí. De lo más común. Sí, Amurao no pensó que hubiera algo raro en los golpes, así que abrió la puerta, se sorprendió pues obviamente al ver un hombre parado al otro lado de la puerta vestido de negro. El hombre levantó su mano, le mostró el arma y entró al dormitorio. Amurao se alejó, pues obviamente sí de horrorizada respecto todo lo, o sea, digo, pues obviamente no sé. Este, y él le preguntó, le exigió saber dónde estaban las otras compañeras de casa, pero, o sea, no de casa de cacería, sino de la casa. De casa. Pero ninguna de las Hogar. enfermeras dijo nada y estaban demasiado pues asustadas para hablar. Speck tomó el brazo de Amurao y le hizo la pregunta de nuevo, pero no se atrevió ella pues, a decir una palabra, estaba muy asustada. Y pues ya estaba llorando, ya había lágrimas en su cara. Bueno, Speck ya estaba frustrado y las enfermeras que salieran de su habitación y ellas obedecieron. Empujó el arma a la espalda de Amurao mientras la acompañaba a ella y a su compañera
a un gran dormitorio que tenían al final del pasillo. Dentro del oscuro dormitorio, Speck encendió la luz para ver otras 3 enfermeras dormir en la habitación. Cuando comenzaron a despertarse, pues las miró fijamente. Moviéndose con su arma hizo que las enfermeras se sentaran en el suelo delante de él. Trató de hablar en voz baja y con calma, y les dijo que solo estaba ahí por dinero suficiente para irse a Nueva Orleans, supuestamente, ¿no? Las asustadas enfermeras le ofrecieron el poco dinero que tenían en sus bolsillos, y Speck vio cómo las enfermeras recogían pues el dinero y luego se congeló cuando escuchó pasos que subían las escaleras. Era otra estudiante de enfermería, pues era de estas tipo casas beta de esas de Estados Unidos. De los Airbnb, se hace cuenta. Sí. Entonces, escuchó los pasos de otra enfermera. Ella se llamaba Gloria y había regresado de una cita con su prometido. Cuando se acercó a la puerta del dormitorio principal, la agarró y la tiró al suelo con el resto de las rehenes y sacó su cuchillo de bolsillo. Las enfermeras pues se sentaron tranquilamente, entre comillas, mientras Speck cortaba las sábanas en tiras para atar a sus rehenes con los nudos que aprendió como marinero. Una vez que estuvieron todas atadas, eligió a su primera víctima, Pamela Wilkin. La levantó del piso y la llevó por el pasillo a una habitación vacía, y se preparó para violarla cuando de pronto escuchó la puerta principal abrirse. Otras 2 estudiantes de enfermería, Marianne Jordan y Susan Ferris, charlaban pues alegremente mientras subían las escaleras, pues porque no sabían qué estaba pasando. Fueron por el pasillo de arriba hacia el dormitorio principal, donde fueron repentinamente recibidas por la horrible vista de sus compañeras de casa atadas. Y entonces Richard salió de uno de los dormitorios con el cuchillo y la pistola en alto. Ellas gritaron y se voltearon para correr, pero Speck las persiguió, bloqueó la salida y empujó el arma en sus caras y les ordenó que entraran a la habitación con Pamela Wilkin. En el interior los violentos deseos de Speck estallaron. Mató a Susan Ferris y a Marianne Jordan, las apuñaló. Luego volvió su atención sobre Pamela Wilkin, pero ya abandonó este plan inicial de violarla. Entonces la apuñaló. Hay en otras fuentes dice que violó a todas las enfermeras de ahí, pero no, pues según el testimonio de la única sobreviviente, pues no las violó o nada más. Pero hay fuentes que dicen que sí las violó a todas las enfermeras, pero aparte no. Yo creo que también como que tendría que ver mucho con las redacciones o traducciones de los diarios, ¿no? Porque sí encontré también varias como discrepancias de los acontecimientos. Del acontecimiento. O a lo mejor digo, entendiendo el término violación como violentar, podría sonar medio tonto, pero podría ser. El chiste es que las abusó físicamente. Las mató, ¿no? Las mató. No quiere sonar tan drástico. Speck volvió al dormitorio principal para seleccionar a su próxima víctima. Con su enfoque, el asesino no se dio cuenta de que una de sus rehenes, Corazón Amurao, se había enrollado debajo de una de las camas y fuera de su vista. Él seleccionó a Nina, la desató, la llevó a la otra habitación a punta de pistola, donde repitió lo que había hecho con Pamela. Durante las siguientes 3 horas, Speck sacó a cada una de las enfermeras y las mató. Corazón Amurao se acostó silenciosamente bajo la cama, viendo cómo sus amigas y compañeras de cuarto eran arrastradas fuera de la habitación, y ella pues estaba incapaz de defenderse y tenía demasiado miedo de huir. A las 3:30 de la mañana, el dormitorio principal estaba aparentemente vacío. Speck nunca notó que Amurao se escondía bajo la cama. Escuchó mientras revisaba la ropa y los bolsos restantes, robando hasta el último centavo que pudo. Luego lo escuchó bajar por las escaleras y salir de la casa. ¿Qué es? No volteé. Así no, sordo, no pasa nada. Estoy. Corazón Amurao temblaba y lloraba en silencio bajo la cama, todavía atrapada en su escondite. Al salir del sol, a las 5:30 de la mañana más o menos, Amurao finalmente se armó de valor para deshacer sus ataduras y salió debajo de la cama. Salió de debajo de la cama, ¿no?
Salió del dormitorio y y vio, pues bueno, toda la carnicería y estaba pues en estado de shock. Corazón abrió la ventana del segundo piso con manos temblorosas y se arrastró hacia la cornisa. Y luego comenzó a gritar en inglés y luego en su lengua nativa, el tágalo, para que alguien escuchara, perdón. Y ella gritó, y cito, están todos muertos, mis amigas están todas muertas. La policía llegó poco después y los reporteros, junto con los reporteros del Chicago Tribune. Afortunadamente para la policía, Corazón Amurao les había dado una muy buena descripción del asesino. 1,80 m de altura, pelo rubio corto. Los investigadores habían preguntado por la ciudad y descubrieron que varias personas habían visto o hablado con un hombre que encajaba con esta descripción exacta, que era Richard Speck. Cuando la mañana siguiente Richard se despertó en un hostal, bajó al bar y no recordaba, según esto, obvio, ¿verdad?, nada de lo sucedido. Y le dijo a la policía. No sabía cómo había conseguido el arma ni tampoco cómo cómo había él llegado a esa habitación. Además, cuando bajó a la taberna para comprar algo de alcohol y vio la noticia de los crímenes en la televisión, incluso le comentó al camarero, y cito, espero que cojan a ese hijo de puta. Pero ya los investigadores estaban tras su pista. La descripción física que había aportado la superviviente y ciertos detalles les conducían hasta Richard, pero no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Así que pensaron que la mejor manera de capturarlo era tenderle una trampa. Crearon el falso rumor de que había un nuevo buque que necesitaba personal para ir a Nueva Orleans e incluso dieron un número de teléfono real para aquellos que querían más información. Richard llamó y se interesó por el puesto de trabajo, pero no apareció por las oficinas. A estas alturas ya habían localizado la llamada, provenía del hostal donde se alojaba. Estaban muy cerca, pero él ya había desaparecido. El asesino se pasó todo el día bebiendo en los clubs de la zona, terminó en la cama con una prostituta que aseguró al dueño de uno de los locales que había pasado toda la noche con él. El propietario llamó a la policía, cuando fueron a detenerle pues ya no estaba tampoco. Y así estuvieron varios días hasta que los investigadores decidieron hacer pública la identidad del criminal. Cuando Richard escuchó en las noticias que él era el asesino que buscaban, intentó suicidarse cortándose las venas en un hostal. Al oír los gritos desgarradores, el conserje llamó a urgencias y cuando el médico llegó reconoció su cara. Aquí importante, hay unas versiones igual. Dicen que lo que reconocieron fue un tatuaje que tenía y versaba, las palabras de su tatuaje decían Born to Rise Hell, significa nacido para traer el infierno, porque nació justo en el mismo año cuando fue el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Y Suena muy parecido, ¿no? muy buena, Sangre Fría, A sangre fría. muy buen libro. Muy parecido el desarrollo de. Pero continúa. Sí, no, sí, bueno, me acuerdo y la neta se me... Tampoco. Pero digo, es un libro en el que podemos analizar a grosso modo también las ideas a veces tan superficiales de cómo pueden actuar o cuál puede ser el modus operandi, el móvil para algunas acciones de ese tipo de mentes. Sí, no, sí, muy bueno. La Sangre Fría de Truman Capote. ¿Pueden leer? Lo pueden leer, de Muy verdad. bueno. Sí. Léanlo. El motín de ese libro, yo creo que es mi parte favorita. Unos binoculares, una radio y $50. Menos de $50, si no me equivoco. Sí. Pero cuatro Cuatro personas personas asesinadas. asesinadas. No sé cuántas había sacado las enfermeras, pero Menos de $100. De hecho, menos de $100. se encanijó porque le dieron menos de $100. Pues mira, se supone que él no había entrado con la intención de matarlas. Y que sí, Es eso. que sí encaja con este perfil de asesino múltiple. O sea, bueno, un perfil de asesino múltiple, hay un perfil generalizado y hay un perfil, por ejemplo, de asesino múltiple para los terroristas, hay un perfil de asesino múltiple para los tiradores escolares, hay un perfil de asesino múltiple para los asesinos de familias, pero Los bueno, pseudocomandos. los tiradores escolares se les conoce como los pseudocomandos, Pseudocomandos. Luego los set and run killers. que son los que como que ponen una bomba y Exacto.
Yo, mi amigo Memo. Y los aniquiladores de familia. En ese caso yo creo que ahí entrarían los de Libro a Sangre Fría. Sí. No, no entraría. No. Es que mira, los asesinos de familias, digo, para nada más así grosso modo, para no salir mucho del tema, tienen una característica principal de asesino múltiple. Bueno, la definición de asesino múltiple sí habla de un asesinato cometido en un cierto periodo de tiempo y ya. Es decir, no vuelven a matar, no hay un periodo de enfriamiento como el asesino en serie. Pero el asesino de familia tiene una motivación diferente que el entrar, por ejemplo, a una casa a robar. El entrar a una casa a robar, pues sí, a lo mejor mataron a 4 personas al mismo tiempo, pero la motivación no era el asesinato, sino tenían otra motivación. O sea, no era ese. Creían que iban a gran botín. Ajá, Porque si no me equivoco, al era el dueño de una. compañero de Zelda, ¿no? De Dylan, creo que se llamaba. No me acuerdo. Dick, no sé qué. El compañero creo que le habían dicho que los dueños de la casa tenían una caja fuerte, Ajá. con mucho dinero, muchas joyas. Resulta pues que no. Ni siquiera tenían, creo que todo lo pagaban con cheques. Bueno, Ajá. cosas totalmente fuera de... Pero sí es otro perfil. El asesino de familia regularmente es el pilar de la familia, el varón o el esposo, que lo hace como un acto de venganza hacia su pareja. Esa es una de las motivaciones, no es la principal. O en su mente retorcida, como ya lo estábamos hablando de los asesinos múltiples, es la vergüenza que puedan sentir porque él lo perdió el trabajo, la bancarrota, o algo pasó que él no quiere que su familia se avergüence de él y los mata. O sea, pues ya se está bien torcido. Pero esa es una de las motivaciones. Y esa es una de las cosas que a veces es muy difícil llegar a comprender para personas que, obviamente no hemos dado a nadie. Pero, o sea, no comprender este tipo de motivación de la violencia es muy difícil. O sea, sí nos cuesta trabajo porque al final, o sea, tú piensas en esa parte de cómo neta mató a su familia para que no se avergonzaran. O sea, en serio. Pero sí existe. Esa es una de las características de los asesinos múltiples de familias. Pues sí está como torcido, pero o sea, sí está cabrón. Esa es la parte en la que te digo de cómo puedes llegar a ese punto de partida. Que puedes crecer y desarrollar un simple malestar mental e irte... Es que... No te dejan ni tomar la... Sí. No, es que aquí el detalle es que no es... No, y eso es bien importante. No es, eso es súper importante, que a alguien de repente se le botó la canica y mató gente. O sea, no. O sea, van desarrollando los rasgos. Sí, claro. O sea, detrás hay todo un proceso multifactorial, es importante. O sea, no quiere decir que si tuviste una infancia ojete de ya. No. O sea, es factoriales. O sea, y una de las cosas puede ser, pues, frustración. Puedes tener un trastorno mental, puede ser también, pero no es algo que digo, entre como un punto a considerar. Puede ser que sí tuviste una infancia bien fea, puede ser, pero o sea, son cosas que son multifactoriales, o sea, cada caso es diferente. Y hay unas cuestiones generales, pero no quiere decir que todas se apegan al perfil como tal, ¿no? Pero sí, una de las características es, bueno, de entrada, las motivaciones de los asesinos en serie son diferentes a las de los asesinos múltiples. Incluso, digo, en esta parte que ahorita la vamos a ver, los asesinos múltiples llegan a este punto de no retorno. Es decir, la mayoría de los asesinos múltiples se suicidan. Pero ellos ya saben, o sea, ellos ya saben que van a cometer su crimen y ya. O sea, cometieron su cometido. Realizaron su cometido y ya ahí fue. Ahí terminó, digamos, su misión. Que quedan satisfechos. Sí, pero ya hicieron su masacre íntima, vaya. Y los asesinos en serie no. Ellos sí tienen este periodo de enfriamiento porque ellos sí tienen ese rush de acción cuando hacen a alguien. Depende, digo, características van y vienen, ¿no? Pero es otro tipo de crimen que va en función de otro tipo de personalidad. Es la personalidad psicopática. La personalidad del psicópata, o sea, que es diferente. No quiere decir que no haya asesinos múltiples psicópatas, sí los hay. Pero
no siempre son psicópatas. O sea, son gente que acarrea muchas frustraciones, mucha dolor en su autoestima. ¿Por qué? Por su personalidad narcisista. Y llega un momento en el que esa escalada de violencia interna que traen la tienen que sacar, pero la sacan en esta masacre íntima donde hubo gente que a consideración de ellos pues los y yo Los los abrillaron como esa parte. eso es lo que ellos piensan. O Sí. sea, obviamente si tienes construido otro tipo de mentalidad, o sea, no tienes este tipo de personalidad, obviamente no haces eso, ¿no? Pero digo, ¿cuántas personas no hemos sufrido bullying alguna vez en la escuela o en algún lugar? Pero no nos afecta de esa forma porque no tenemos ese rasgo de personalidad. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a lo mejor podemos pasar por situaciones muy parecidas, pero reaccionar también de manera muy, muy, muy Sí, sí, diferente. claro. Como lo mencionábamos al principio, digo, yo recuerdo, no quiero chingar gente en nada, no voy a decir nombres, pero si recuerdo en alguna época con la secundaria, a un compañero en específico, o sea que, digo, era partícipe, no digo que yo no, vamos, no promociono de ninguna manera el bullying. Pero sí recuerdo a algún compañero en la secundaria que hasta lo hicieron vomitar, ¿sabes? O sea, era sí, un bullying o una carrilla que le tiraban, como decíamos en ese entonces. Y este güey de repente un día, no sé si fue el nervio o el colapso mental hasta vomitó, que fue peor. Sí era algo muy, muy, muy gacho. Dicen por ahí en muchos canales, muchos videos, la raza en primaria y secundaria es muy ojete. Pero, insisto, nosotros lo decimos a lo mejor ahorita ya como adultos, que hemos vivido esas situaciones de los dos lados, o sea, tanto Ujú. del bulleador como del bully. Bulleador como del bulleado, perdón. Pero, vamos, hay que ponernos a ver realmente qué es lo que estuvimos viviendo y que Ujú. fuimos partícipes de muchos de esos círculos en los Ajá. que cuánta gente, y yo me pregunto, ¿qué habrá sido de ese güey? O sea, capaz que mañana va y se rafaguea dos, tres escuelas, ¿no? No. Insisto, tal vez ya es como salirte Sí. demasiado o irte al extremo, pero Sí, digo, insisto, no quiere decir que si sufriste bullying o así, o sea, va a ser una así, no, obviamente no. Pero. era una presión y un estrés al que se sometió esta persona. Ujú. Ya no recuerdo a lo mejor tanto en el Cobach, no lo recuerdo, incluso en la universidad. Sí, en el coach, ya dije dónde. Perdón, en la preparatoria, en la prepa abierta. Pero no dije que fue el de aquí al lado, no es cierto. No, Qué pendejo. sí, no, realmente no recuerdo. En la secundaria sí, preparatoria, universidad a lo mejor ya no tanto, pero ahorita incluso compañeros del ámbito laboral, híjole, a veces hasta dices tú, no le quiero decir nada, pero se presta inconscientemente, aunque no seas una persona que promueve como tal el bullying, Eh, participas. Hay una cuestión cultural muy asociada, o sea, no al bullying como tal, pero como al cotilleo, No, como dices, es ¿qué como un partes? WhatsApp. Dice como un WhatsApp. Sí, pero bueno, obviamente, digo, bueno, sí, yo me incluyo, yo no creo que haya sido yo buleador, la verdad es que no. Sí fui buleado, la verdad es que sí, pero digo, eh, nunca lo sentí así como algo grave, si lo quieres ver así. Pero yo creo que si haces este tipo de carrilla, digamos, pues de alguna forma creo yo que consideras que puede ser demasiado fuerte o que no. Digo, vas viendo, me imagino yo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, Digo, en sí. tu caso no sé. No, es que a lo mejor ya no sabes en qué punto te Bueno, estás eso, riendo o en qué sí, punto claro. puedes decir así como de, oye, güey, ya, pedo, ¿no? Sí, 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 ¿Sabes? eso es otra Es tan cosa. fácil. No sé, como que paras digo, lo veo hoy en día. Hoy en día ya. Es que el detalle aquí es que hay gente, hay personas que no tienen a lo mejor ese nivel de asertividad de decir, oye, güey, ya no es. Ya no es divertido. Hay gente que, no, o sea, hay gente que pues lo aguanta porque no tiene ese, no, pues, de expresar esa incomodidad, ¿no? Y lo gacho, porque puedes seguir madre y si esa persona no pone un alto, oye, güey, la neta me caga.
le bajas a tu desmadre, ¿no? O sea, obviamente si sigues en... Sí, Pero... no, porque recuerdo incluso también personas, pero me tocó ver compañeros en la escuela que incluso igual con la carrilla que les hacían, orinaban. E insisto, no era yo. No era yo, pero Sí, no, eres tú, no, no. güey. No, el que tiraba la carrilla no, pero, o sea, se admito que pues tampoco era como que lo ponían un alto. Sí, sí. Tú Sí, al final pensabas que eres con reír, partícipe, sí, 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 exacto. sí. O sea, Tú sí, pensabas sí. que con reírte no, ya no estabas haciéndole el mal al, Sí, al, sí, al sí. güey. Totalmente. Pero ahorita sí es muy ojete. Y parte también como que otra de esas cuestiones donde tú dices, ¿hasta qué punto tú estás haciendo el mal o estás siendo parte del mal? Ujú. Si a lo mejor hay otras personas en el ámbito social o en el espacio social que también ¿cómo explicarlo? O sea, también te solapan que seas eso, ¿sabes? Participan contigo y lo promueven en cierta manera. No, creo que también lo platicábamos en otro, bueno, un ejemplo a lo mejor muy burdo y poco salido de contexto, el caso del maestro del libro de Lolita. También decíamos, o sea, si la niña está siendo partícipe de la situación, ¿hasta qué punto el tipo está siendo consciente de que está haciendo un mal? Yo creo que en este caso es igual, o sea, hasta qué punto las personas que están siendo partícipes de bullying o de la carrilla, lo que sea, Ujú. se dan cuenta de que están haciendo un mal. Que a lo mejor el mismo. No, o sea, digo, al darte cuenta, sí. Cuenta. O sea, vaya, sabes, por algo No, sí, estás. pero digo, de no poner el alto, de no decir. Y piensas No, que con reírte es de. No, pues yo. No, me estoy riendo. sí, pero es lo mismo. O Llegaba el sea, maestro y. Todos ahí contra el pizarrón. Pero yo nomás me reí, profe. sí, pero al final digo, sí, sí estás siendo partícipe, o sea, de esa situación que a esa persona le está incomodando, ¿no? Vaya. Bueno, o no, digo, porque hay gente que pues, va y le viene, ¿no? Pero pues sí hay gente, y sí es muy sabido que sí la carrilla, pues, o el bullying sí afecta bien cabrón, o sea, no digo que todos, no digo que siempre, y no digo que un específico rasgo de personalidad, pero sí a todos sí les dan a gente que sí le dan la madre, o sea, que sí, o sea, es una forma, a lo mejor para esas personas, una forma de violencia, ¿no? De algún modo, entonces sí es como, Sí, no. Y ya hasta que pasa a lo mejor lo de la masacre es cuando empiezan a salir todos esos testimonios. Tan solo yo hubiera, ujú, hubiera puesto un alto. Hay una entrevista que me mama de verdad con Marilyn Manson. No sé si es también del caso de Columbine, sí, también. pero le preguntan a Marilyn Manson Ujú. que creo que uno de los chavos Michael Moore, que le él pregunta, él que hizo el documental, era, ajá. era fanático de Marilyn Manson. Y le hacen una entrevista al cantante diciéndole como de, oye, ¿tú qué opinas o qué piensas de que un güey que hizo una masacre y un tiroteo te escuchaba? Y el vato lo deja callado con respuestas muy chingonas, por la que de verdad me llegó y dijo, wow, las personas. Y dicen, bueno, ¿tú qué hubieras hecho al respecto? Y Marilyn Manson dice, pues lo que nadie de ustedes hizo, escucharlo. Son situaciones en las que vuelvo al punto inicial. Pues quien ha escuchado la música de Marilyn Manson puede decir que tenga o no significado, pero realmente el tipo, si tú lo escuchas hablar en una entrevista, tiene argumentos muy válidos. No sé la verdad cómo haya sido la infancia de él en específico, pero tiene argumentos muy válidos sabe de lo que está hablando, sabe lo que está diciendo. Ujú. Creo, no quiero inventarle, pero creo que también fue una persona bulleada él. Ah, no, no, Creo que sí. no tengo idea. Digo, no le quiero inventar. Capaz que ya estoy ahí jugándole al programa de música clásica, ¿no? Pero sí, vamos, esos argumentos válidos en los Ujú. que saben de qué están hablando cuando les preguntan de un tema tan delicado como es esto, Ujú. y saber cómo reaccionar y cómo responder. Eh, Me, Es que, o sea, sí es un tema es muy amplio. No, complicado, no acabaríamos en un capítulo. difícil, difícil. Pero, Bueno, el proceso, te digo, sí, el proceso contra Richard Speck comenzó el 3 de abril de 1967. Tuvieron que aumentar la seguridad para evitar que nadie de la sala lo agrediera.
Se podía respirar pues indignación después de escuchar el testimonio de Corazón Amurao y de aportar pues todas las pruebas físicas pertinentes. El 15 de abril el jurado encontró al acusado culpable de los 8 asesinatos. Le condenaron a morir en la silla eléctrica. La fecha de la ejecución se fijó para el día 22 de noviembre de 1968. Pero por temas burocráticos esta no se produjo. De hecho, en 1976 se incluyó a Richard en el listado de presos con derecho a salir en libertad condicional. Mamada, pero eso nunca ocurrió. El asesino de enfermeras, después de ir a prisión, después de ir de prisión en prisión, porque lo estuvieron moviendo de prisión en prisión, murió de un ataque al corazón el día 5 de diciembre de 1991. Yo también no nacía. Tiene un año. Un año. 2 años antes de estar Jurassic Park. No, ese es un podcast completo. Y dejan de ver aquí cómo tiene mi compa. Muchos afiches. Buen fanático. Bueno, sé, algo más que quieras agregar de esta situación, de este asesino, algo que... Pues la bronca es que luego no me callo. Luego digo, no piensen que me quedo callado porque le estoy dando el avión, pero de verdad que hay ocasiones en las que digo, hablo de un chingo y para que me callen es la onda. Pero no, creo que se tocaron los temas, insisto, mi amigo definitivamente domina mucho más el tema. Créanme que de verdad he leído demasiado. Yo puedo compartirles pues los argumentos, pocos o muchos que hemos tomado de algunas lecturas, de algunos libros, o incluso en nuestras charlas ocasionales, ¿no? Pero pues no, al contrario, yo creo que si tú igual quisieras ahondar un poco más en este tema, está muy interesante, muy bueno, ya iremos, digamos, capítulos posteriores, profundizando un poco. Pues bueno, gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron del episodio, pues denle seguir, denle pulgar arriba, me gusta en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Le pueden dar suscribir en la campanita. Compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo. Manden memes, peticiones, como quieren. Mentadas de madre, saludos a argumentosincómodospodcast@gmail.com. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido.